A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si aprender ciencia fuera, en el fondo, como aprender un idioma nuevo? Ojo, no se trata solo de memorizar un montón de hechos, sino de dominar una forma completamente nueva de describir, de analizar y, sobre todo, de entender el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea. Si echamos la vista atrás a nuestras clases de ciencias, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Experimentos, quizás? ¿Fórmulas? ¿Nombres raros en latín? Es que la forma en que se enseña ha cambiado una barbaridad, y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderla hoy en día? Este recorrido rápido nos muestra una evolución que es fascinante, la verdad. Pasamos de un modelo de pura memoria, de repetir como loros, a otro donde la ciencia se hacía, sí, pero casi como si fuera una receta de cocina. Luego, por fin, empezamos a valorar las ideas que el alumnado ya traía de casa. Y hoy, hoy el enfoque se centra en algo mucho más potente, el discurso científico. Y aquí está el meollo de todo este asunto. Esta idea de que para aprender ciencia de verdad, lo que hay que hacer es aprender a hablarla. Pero, ¿qué significa eso exactamente? A ver, que aquí hay una diferencia clave. Hablar ciencia no es recitar los planetas de carrerilla, no. Es un proceso activo, es hacer ciencia con las palabras. Es usar el lenguaje para pensar como lo haría un científico, pues argumentando con pruebas, diseñando experimentos con palabras, llegando a conclusiones. En fin, es hacer ciencia con la mente y con la voz. Y es que esta cita de Einstein lo clava. La capacidad de expresar una idea, da igual si es con palabras o con un simple dibujo, es la prueba definitiva de que de verdad la has entendido. Expresión y comprensión van totalmente de la mano. Claro, como cualquier idioma que se precie, la ciencia tiene sus propias reglas. Y no hablamos solo de palabras nuevas, sino de una especie de gramática diferente para pensar y para comunicar las cosas con precisión. Vamos con un ejemplo muy sencillo. En nuestro día a día podemos decir bicho y nos quedamos tan anchos, pero en ciencia necesitamos la precisión de la palabra insecto. O lo mismo con enfriarse. No, en ciencia decimos que algo transfiere energía en forma de calor. Es justo ese cambio, pasar de un lenguaje un poco vago a uno súper riguroso que describe la realidad tal y como es. Y para que veamos lo importante que es el contexto, hay una anécdota que es buenísima. Imaginemos la escena. Hay un incendio en un palacio, y el único periodista que hay por allí para cubrirlo es el que escribe la crónica de Sociedad. Y claro, el resultado es, esta joya de artículo. Es que es glorioso de lo mal que está. Describe el fuego como si fuera un fiestón, hablando de espectáculo y de los pijamas de los condes. Vamos, el lenguaje más equivocado en el contexto más equivocado. El efecto es cómico, sí, pero nos enseña algo muy, muy revelador. Y la lección es esta. Así de simple. El lenguaje que usamos tiene que encajar con lo que queremos contar. No puedes describir un incendio con el lenguaje de una revista del corazón, ¿verdad? Pues la ciencia, igual, exige su propio lenguaje, uno preciso y adecuado. Vale, ya hemos visto el qué y el por qué. Así que ahora toca la pregunta del millón. ¿Cómo se lleva esto al aula? O sea, ¿cómo se enseña a hablar ciencia? Pues en lugar de hacer el experimento y listo, se proponen actividades que obligan a usar el lenguaje científico. Desde algo como redactar una hipótesis clara, a debatir los resultados con compañeros o incluso montar una presentación. Cada una de estas tareas es, en realidad, una práctica del idioma de la ciencia. Fijémonos en esta tabla para registrar sombras, por ejemplo. Lo interesante no es solo mirar, es que primero se pide predecir, o sea, imaginar cómo será la sombra, y después registrar lo que de verdad se ve. Ese simple paso, predecir y luego comparar, te obliga a pensar y a poner tus ideas en orden. Y este esquema de trabajo es genial porque nos enseña el proceso mental que hay detrás. Antes siquiera de tocar una probeta, el alumnado tiene que poner por escrito todo el plan. ¿Qué pregunta queremos responder? ¿Qué pasos vamos a seguir? Es básicamente hacer visible la arquitectura del pensamiento científico a través del lenguaje. Pero claro, hablar y escribir no lo es todo. Para dominar de verdad este idioma, también hay que saber leerlo e interpretarlo correctamente. Y esto hoy en día es quizá más importante que nunca. Es que es fundamental saber diferenciar cómo leemos. Un texto de ficción, una novela, nos lleva a otros mundos, juega con las emociones. Pero un texto informativo, un texto científico, nos ancla en el mundo real y nos exige leer de otra manera, buscando la precisión, el rigor y, sobre todo, desarrollando el pensamiento crítico. Para que veamos por qué esto es tan vital, aquí tenemos un ejemplo que seguro que a más de uno le suena, porque circuló mucho por Internet. Se decía que este calendario tan especial era un evento rarísimo, que solo pasaba una vez cada 823 años. ¿Son increíble, a que sí? Pues va a ser que no. La realidad, como casi siempre, es mucho más simple.
Con solo coger un calendario vemos que es un fenómeno bastante común. No hay que esperar 800 años, de hecho vuelve a pasar en 2025. Este es un ejemplo perfecto de por qué leer con ojo científico, o sea, con un poco de escepticismo y buscando pruebas, es una habilidad de supervivencia. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto, porque el enfoque en el lenguaje no es un capricho, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para conseguir algo mucho, mucho más grande. El quid de la cuestión es este. Cuando se enseña a hablar, a escribir y a leer ciencia, lo que de verdad se está enseñando es a pensar de una manera estructurada, lógica y sobre todo basada en evidencias. Y estas son las habilidades que se desarrollan. Y ojo, no son solo para el laboratorio, son herramientas para la vida. Saber analizar un problema, comparar distintas opciones, argumentar tu postura o sacar conclusiones a partir de unos datos. Al final, el objetivo va mucho más allá del aula de ciencias. No se trata solo de formar a la próxima generación de científicos, se trata de formar ciudadanos. Ciudadanos informados, críticos, responsables, capaces de tomar decisiones basadas en el conocimiento y no en el primer bulo que les llegue. Y cerramos con una pregunta, una que se queda ahí para que le demos una vuelta. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestro sistema educativo, a la sociedad, ¿de verdad estamos equipando a las nuevas generaciones con este lenguaje, que es fundamental para navegar un mundo cada vez más complejo? Porque la respuesta que demos definirá nuestro futuro, ni más ni menos.